Hermanos, hoy el Señor me puso una palabra que ruego al Espíritu Santo me ayude a poder explicarla, a poder hablarles de ella. A mí me bendijo mucho. La encontramos en Santiago capítulo 3 a partir del versículo 13. Y les cuento por qué esta palabra, esta carta está escrita. Primero les comento que la escribió Santiago. Santiago era un hombre que, según nos enseña la palabra de Dios, él era hebreo, era un hombre que vivía en Jerusalén, era un hombre que por lo que él escribe amaba a Dios. Él se declara siervo de Dios Padre y de Cristo Jesús. Era toda una autoridad y estaba sirviendo, estaba pastoreando en la iglesia de Jerusalén en el momento en que escribe esta carta. Y él se la está escribiendo a un grupo de hermanos, familias, colonias que, como tantas veces hemos leído y vemos en la palabra de Dios, que habían tenido que dispersarse porque sabemos que en un tiempo de la iglesia, por ahí por el año 50, 60, que se escribió esta carta, familias tenían que huir del lugar porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Y sabe que cuando una familia, una persona, una iglesia está viviendo bajo presión, está viviendo en tensión, está preocupada por las cosas que están pasando, por lo que está escuchando, esa tensión muchas veces nos aparta de la sabiduría de Dios. Estamos como sensibles en las cosas que escuchamos, que vemos. Ahí, si ustedes leen Santiago a partir del capítulo 1, van a ver que él le habla a la iglesia y tiene una profunda preocupación por lo que se está hablando, lo que se está diciendo, la crítica. ¿Por qué? Porque esos pueblos estaban teniendo un tiempo de tensión, de preocupación. Y ahí el pastor le habla a la iglesia a través de Santiago, como les decía, para alentarlos, para instruirlos, para que se acuerden que hay un Dios todopoderoso que está al cuidado de cada uno de ellos. Entonces él toma la decisión de enviarles esta carta y, como buen pastor que es, él se cree, por lo que han escrito historiadores judíos, que era un pastor de gente humilde, de gente pobre, pero tenía esa carga por la gente que había huido por salvar su vida. Y él les escribe esto. Y en esa situación en que ellos están, hay varias advertencias que él les hace, que son muy buenas que la podamos tener en cuenta. Y cuando se pregunten, bueno, ¿qué puedo leer ahora? Lean a Santiago, lean lo que él escribió, las indicaciones que él da, porque hay instrucciones que son muy fuertes, pero son muy útiles para la vida de la familia, de la iglesia y para la vida personal. Así que, con esto en mente, quiero leerles lo que dice Santiago 3:1. Dice así la palabra de Dios. Empieza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y ahí viene el respiro. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta es palabra de Dios para este día, para cada uno de nosotros. Acá el escritor Santiago empieza con una pregunta y dice, ¿quién es sabio? ¿Quién se considera sabio y entendido entre ustedes? Le hace la pregunta, como les decía, a hombres y mujeres creyentes. Eran hombres y mujeres que conocían la doctrina hasta donde había avanzado en ese momento los cristianos del primer siglo. Así que eran hombres entendidos en la palabra y mujeres entendidas, y a ellos les hace esta pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y saben que la sabiduría es la capacidad concedida por Dios para que uno en la vida pueda andar con una conducta que realmente muestre la sabiduría que viene de Dios para conocerlo más a Él. Ese es el objetivo primario que tiene la sabiduría de nuestro Dios, tener una conducta de acuerdo a las normas y a las pautas que nuestro Dios nos deja. El creyente genuino siempre mostrará sabiduría por la clase de vida que lleva, sobre todo en las relaciones humanas, en el trato del uno con el otro. Fíjense, si vamos nosotros al origen del hebreo, a la palabra hebrea, al idioma hebreo, la idea de sabiduría para un hebreo es moral más que intelectual. Están hablando de una sabiduría que viene de la conducta que las personas tienen, más que de su inteligencia. Por eso es que acá el autor habla de quién es sabio y entendido entre ustedes para que viva de acuerdo a esa sabiduría que tiene de parte de Dios. O sea que el primer paso en la sabiduría es conocer a Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Y en base a este conocimiento y convicción que vamos aplicando y principios a nuestra vida, nos damos cuenta de qué calidad de vida tenemos delante de Dios. Ahí se juntan dos términos, el término de la sabiduría y el término del entendimiento, para ser personas preparadas, útiles para la causa de nuestro Dios, y podamos así vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Hoy en día el sabio y el experto no se le asocia necesariamente con la mansedumbre. Uno puede ser sabio, puede ser experto y tener una calidad de vida horrible, insana. Pero acá Santiago llama la atención en que él quiere predominar en lo que es la sabiduría en el hombre y en la mujer. El conocimiento de la sabiduría, hermanos, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es conocer y otra cosa es ser sabio. Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo primero. Adquieren sabiduría, dice, adquiere sabiduría. Pero sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Y acá lo que Santiago está haciendo es enseñándonos acerca de vivir una vida sabia. El origen de la sabiduría viene del cielo, es celestial, viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios, atiéndanme esto, todo lo que no viene de Dios en algún momento va a fallar, temprano o antes o después va a fallar y nos va a llevar al fracaso. Lo que no viene de Dios es así. Y déjenme darles algunos ejemplos. El hombre decidió en un momento de la historia antigua, del Antiguo Testamento, edificar una ciudad y una torre. Se habían puesto de acuerdo. Y ellos querían que esa torre, la cúspide de esa torre, llegue al mismo cielo. Y de esa manera ellos querían de hacerse de un nombre propio.
Querían ser famosos y entenderán los que leyeron la Biblia que se trata de la Torre de Babel. Ellos querían llegar al cielo. Esto que el hombre está haciendo hoy día de cohetes y de naves extraterrestres, naves de llegar a la Luna, de llegar a Marte, de llegar a los orbitales, esto viene de muy atrás. Porque acá esta civilización en Génesis ya estaba hablando de llegar al cielo. Y esto demuestra ¿qué? En el hombre, autosuficiencia, demuestra orgullo, demuestra rebeldía, porque quería tener logros apartados de Dios. Y esa es la sabiduría humana. Es esa sabiduría humana en acción. Dios no toleró esto de estos hombres, confundió sus lenguas. Unos hablaban un idioma, otros hablaban otro, querían planificar para seguir construyendo y no sabía qué le decía uno al otro. Me imagino que debe haber sido un momento tan traumático para la ciudad. Pero ¿cómo? Que hace 10 minutos yo hablaba con vos y me entendías y ahora te estoy hablando, no sé qué te estoy hablando, pero no me entendés y yo no te entiendo a vos. ¿Y qué tuvieron que hacer ahí? Abandonar el proyecto. Porque la sabiduría humana los estaba llevando al fracaso. Tenemos el ejemplo de los 2 espías que ingresaron a la tierra prometida por pedido de Moisés para conocerla y de ahí traer un informe que le debían dar a Moisés. Eran 12 hombres, cada príncipe de cada tribu que había en ese momento en Israel. Eran príncipes de Israel, o sea que eran hombres líderes en las cosas de Dios. Y estos hombres fueron elegidos precisamente para ir a la tierra que Dios le había prometido, ver qué era lo que pasaba, tenían que hacer un reconocimiento del lugar y luego volver y pasarle el informe a Moisés. ¿Pero qué hicieron 10 de ellos? Trataron de persuadir al pueblo de Dios de no tomar esa tierra porque estaba muy fortificada. Entre sus habitantes habían gigantes, tenía un ejército muy armado y por ellos, humanamente, por decisión propia, tratan de advertirle al pueblo de Dios, en contra de la promesa de Dios, que no vayan a tomar esa tierra porque iban a perecer. Sabiduría humana puesta en contra de la voluntad de Dios. El rey David seduciendo a una mujer ajena, dueña de otro hombre, seduciéndola. Sabiduría humana. Los discípulos enviando a la multitud para que se dispersen, para que busquen dónde comer. Sabiduría humana. Dios, Jesucristo, les quería dar de comer. Dice el versículo 14 que acabamos de leer, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir, le dice Santiago, y de faltar a la verdad. Eso no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Fíjense las 3 categorías en que Santiago ubica lo que es sabiduría que no viene del cielo, terrenal, puramente humana y diabólica. 3 enemigos de la sabiduría del cielo. Efesios 2:2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, o sea, antes de conocer a Cristo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, o sea, Satanás. En ese tiempo, sin Dios, en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. 3 enemigos. Nuevamente, Pablo escribe la carta de Efesios, Santiago escribió al pueblo disperso. 3 enemigos de la sabiduría de Dios: lo terrenal, lo mundano, lo puramente humano y lo diabólico. Hay una sabiduría de origen terrenal. 1 Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época?, pregunta Dios. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo?, pregunta. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Esta palabra de Dios nos está diciendo que si hay una mujer y un hombre que pretende conocer a Dios por sus propios medios, en el 21 donde dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana, te vas a matar buscando de conocer a Dios por tus propios medios y exitosamente vas a fracasar. No tenés la más mínima posibilidad de conocer a Dios por tus propios medios. Hacé lo que sea, andá a la catedral que sea, andá a ver a la persona que sea, hacé una caminata de rodillas hasta Luján. Imagínate lo que te quieras imaginar, orale a la Virgen, lo que quieras. Pero vas a fracasar y no vas a conocer a Dios, porque la sabiduría humana no es el camino que Dios ha dado al hombre para dejarse conocer. Dios es el único que tiene el camino, y ese camino es Cristo. El mundo y el sistema de este mundo es uno de los enemigos de la sabiduría de Dios. No debemos confundir, hermanos, el conocimiento del mundo con la sabiduría del mundo. Hay mucho conocimiento en el mundo, abunda el conocimiento y realmente nos vemos beneficiados por él, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, las mujeres se ven beneficiadas, los hombres también, por el lavarropa. Un invento extraordinario. El celular, el automóvil, la construcción que podemos tener hoy día, la medicina moderna, que cada vez es menos invasiva y más efectiva. Realmente hay conocimiento en el mundo, ¿verdad? Y es bueno, lo aprovechamos. Los adolescentes están enamorados del celular, ¿o no? Los papás también, así los controlamos, a ver dónde está. Abunda el conocimiento, pero no hay sabiduría. Falta sabiduría en el mundo. A mí me encanta cuando escucho quienes justifican cantidades inmensas que se utilizan para descubrir cosas nuevas. Descubrirlas, por ejemplo, en el universo, que requiere de tanto dinero, tecnología, sabiduría para llegar al cielo. Y lo hacen en el bien del conocimiento. Ustedes lo deben haber escuchado. Todo eso se hace en el bien del conocimiento. Pero no hay sabiduría detrás de esa búsqueda. ¿Saben por qué?
Porque el hombre sabe que este mundo va a caer en un caos terrible por faltantes de agua, de recursos minerales, de recursos naturales. Y está buscando una salida. Está buscando un lugar donde pueda ir. Porque la cosa se va a poner fea acá. Y lo sabemos por lo que dice su palabra. Es cierto también que a través de esa maldad va a llegar la gloria de Dios aumentada entre nosotros. Eso es cierto. Pero falta sabiduría, falta decir, en lugar de tener tanto conocimiento, ¿por qué es que en el mundo se están fabricando tantas armas, tantos misiles, tanta destrucción? Empresas que tienen imperios económicos que dominan las naciones, seres humanos alterados por el género, la medicina nos cura con técnicas que cada vez son más sofisticadas y por el otro lado se están matando bebés que no han nacido aún. ¿Eso es sabiduría? Seguro que no. 1 Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso al mundo que no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien, Él lo solucionó eso, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Aquí encontramos un principio del origen terrenal. La sabiduría del hombre viene por su razonamiento, pero no viene por la sabiduría de Dios, que es la que realmente nos trae por revelación sabiamente saber qué hacer. ¿Me van siguiendo? Fíjense la revelación y la sabiduría de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Hay que morir al yo para vivir. ¿Qué razonamiento tolera eso? Ninguno. Hay que morir para vivir. Hay que perder para ganar. No cierra la ecuación del hombre. Considerar al otro como superior a mí mismo. Una locura. Pero es la sabiduría de Dios. Hay que servir para ser exaltado. Es la sabiduría de Dios. Y la razón del hombre no la entiende. Esto no es por razonamiento, sino que es por conocimiento, por revelación que viene de parte de Dios. Proverbios 9:10 dice, el conocimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Ahí tengo una pista. El comienzo de la sabiduría para mi vida es el temor del Señor, para tu vida también. Conocer al Santo, o sea, Cristo Jesús, es tener discernimiento. Y ahí empiezo a entender un poco más. La sabiduría plenamente humana es el ánimo del hombre el que está actuando ahí. Él quiere edificar, él quiere levantar, él quiere hacer, él quiere ir, él quiere bajar. Ese es el ánimo del hombre. Y el tema es que lo natural del hombre caído, y ahí está lo grave, está en oposición a la naturaleza divina de Dios. Dice que el mundo es un enemigo, la carne o la humanidad es otro enemigo, y el tercer enemigo, ¿cuál es? Lo diabólico. La intervención de Satanás en la vida de la humanidad. ¿Será cierto? Fíjense, hermanos, lo simple de lo que les voy a decir. En Génesis 3 leemos que Satanás engaña a Eva, ¿verdad? La esposa de Adán. La engaña. Y vemos a través de la Biblia que esta sabiduría es diabólica porque está tratando de combatir, de rebatir, de anular la sabiduría de Dios. Eso es lo que siempre Satanás va a hacer. Esa es la estrategia principal que aplica Satanás. Dios dice esto, pero la verdad es esto otro, dice Satanás. Decir que lo que Dios dice, esto es lo que hace Satanás,
te dice que lo que Dios dice no es verdad, que es lo que le dijo a Eva. Y no solo te dice que lo que Dios dice no es verdad, sino que tratará de engañarte para que creas, que es lo más grave, para que creas que lo que Dios dice no es verdad. ¿Es así? Esa es la sabiduría diabólica. Miren la estrategia de Satanás. Dios te ama y te tiene esperando respuestas a tus oraciones. Y después te pregunta, ¿eso es amor de parte de Dios? Dios te guarda, te dice Satanás, pero te enfermaste. Y Satanás te dice, ¿eso es guardar a alguien que uno ama? Satanás le dice a un joven, a una joven, a un adolescente, a un familiar, a quien sea, ¿crees que Dios te va a amar después de lo que hiciste anoche? Olvídate del amor de Dios, no te lo mereces. Ese es lo que hace Satanás. Va siempre a ir en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen de la sabiduría de lo alto? Conocemos la palabra de Dios y todo lo bueno viene de lo alto, no de lo bajo, de lo terrenal. El versículo 17 de lo que leímos dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, ¿está ahí en pantalla? ¿No la tengo esa? Viene a ser Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. ¿Está en pantalla? Es ante todo pura. Contemos, ayúdame a contar. Pura. Uno. Pura. Pacífica. Bondadosa. Dócil. Llena de compasión y de buenos frutos. ¿Cuántas eran? 8. Mire, sin decir más nada, ¿qué sabiduría prefieren? ¿Qué sabiduría prefieren? Hermanos, lo que viene de lo alto viene de parte de Dios nuestro Padre Celestial, al que le estábamos cantando hace un ratito. Viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la salvación. Y viene de parte del Espíritu Santo, que nos ayuda cada día. Esa es la fuente, de ahí viene la sabiduría de Dios. Y cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él trae a nuestra vida todo el paquete completo. Su amor, su paz, su benignidad. Nos anima a vivir en pureza, pacíficamente, bondadosamente. Nos ayuda a ser dóciles, no ásperos. Nos llena de compasión. Logramos buenos frutos. Somos imparciales y somos sinceros. ¿Qué propuesta nos hace la palabra de Dios hoy día? 1 Corintios 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Levantá cualquier piedra, lee cualquier libro, ejercitate en lo que quieras. Nunca vas a tener la plenitud de la sabiduría que viene del cielo, que viene de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho
nuestra sabiduría, es mía esa sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Si yo te pregunto qué es sabiduría, tu respuesta debería ser Cristo. No hay otra. Primero tenemos que pasar nuestras vidas por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle perdón por nuestros pecados. Reconocer que le hemos dado la espalda a Dios, que necesitamos un cambio en nuestras vidas, porque como estamos andando ya no damos más. Y ahí a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Y qué ingresó a nuestras vidas? Sabiduría del cielo. ¡Wow! ¿Tengo que hacer algo más? No. Rendite a los pies de Cristo. Eso es suficiente. Ahora, hermanos, ¿cómo opera esta sabiduría? ¿Cómo es que se pone en evidencia en nuestra vida la sabiduría? Las dos sabidurías provienen, como les dije, de orígenes opuestos. Una viene del mundo, de la carne, o sea, del hombre y de Satanás. La otra viene de Dios. Y la sabiduría que no viene de Dios y que opera, ¿sabe lo que hace en nosotros? Nos da una sabiduría envidiosa, que es contenciosa esa sabiduría del hombre, presumida, engañadora, y así nos damos cuenta de que no viene de Dios, sino que es humana, es diabólica y terrenal. Y hermanos, yo les digo esto, Santiago le está escribiendo a personas que conocían a Cristo y que conocían la doctrina. Conocer la doctrina no es suficiente para que nosotros nos movamos dentro de la sabiduría de Dios. No es. Yo entiendo la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, todas las doctrinas que hay las conozco. Pero puedo andar caminando en la sabiduría terrenal. Y nos pasa, lamentablemente nos pasa. La sabiduría envidiosa es la que nos lleva a promovernos a nosotros mismos. Te dice que vos sos más importante que el resto, que sos el centro de todo. Esto pasa entre los creyentes cuando los motivos que tenemos en nuestro corazón se tratan de mí y no se tratan de Jesucristo y promover su nombre. El problema es la arrogancia que puede persistir incluso donde hay buena doctrina. Puedo enorgullecerme de mi captación de la verdad, de la captación de esa doctrina. Pero si dejo aparte la humildad y doy lugar a la ambición egoísta, toda mi pretensión de sabiduría se derrumba y me deshace. La sabiduría que no viene de Dios, que viene del mundo, es contenciosa. Es esa rivalidad del corazón. Todo lo malo sale del corazón. Por eso en la Biblia Dios nos habla, guarda tu corazón por encima de todas las cosas. Porque el corazón está en un ámbito caído y donde te descuidas te puede confundir. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Considérenlo. Ténganle respeto. Sepan cómo se refieren. Saben que nosotros a veces le hablamos mal a nuestros hijos, ¿verdad? Los ninguneamos a veces. Y ellos se merecen el respeto que se merece todo ser humano. Yo a veces cuando los papás se refieren a los hijos, me asombro de la manera que le hablan, las palabras que dicen, las malas palabras que les proclaman a esos chicos. Horrible.
Es contenciosa la sabiduría del hombre. Y sabe que lamentablemente la envidia y la contención provoca rivalidades que lleva a que las iglesias se dividan. La envidia y la sabiduría contenciosa parte a los matrimonios en dos. Sabiduría humana. Y decía ahí Santiago que también la sabiduría humana es presumida, o sea que es jactanciosa, en el versículo 14 ahí de Santiago. El orgullo ama presumir, la sabiduría del hombre es orgullosa. Opuesto es la humanidad que entrega humildemente Cristo a todo el que le reconoce. Y no mientas contra la verdad. Si tenés la verdad en tu corazón, si has conocido a Dios y su verdad, no te dejes engañar. Cuando todo se trata de vos, se trata de presumir, detrás de las mentiras hay engaño. Y así opera la sabiduría del mundo. A veces, lamentablemente, el hombre y la mujer no acompaña la alegría de aquel que le fue bien. ¿Les pasó? A veces estamos peleando con alguien mentalmente. Todo parece bien, pero en la mente hay contienda, hay enojo y no dependemos totalmente de Dios. Hay cosas que están ocultas en el corazón que no hemos sacado a la luz para pedirle perdón a nuestro Dios. Pero qué bueno que siempre que Dios nos llama la atención, a mí el Señor me llamó la atención con esta palabra, qué bueno que siempre te da la salida, Dios. Te dice, mira, estás caminando en este sentido y te va a ir mal. El necio sigue en ese camino porque no escucha el consejo bueno. Pero el que es sabio e inteligente empieza a caminar en la otra dirección. Y ahí Santiago da una lista maravillosa. Es la receta de la torta del saber conducirse. Estamos mirando muchos cocineros argentinos. Santiago 3:17, en cambio, hay una manera distinta, hermanos, de hacer las cosas. En cambio, te hago una propuesta que realmente te va a conmover. Y ahí él explica, dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo. Pone la pureza primero, porque es importantísima que la pureza esté adelante. Ante todo, la sabiduría pura y además, la sabiduría que desciende de lo alto ante todo es pura, además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice, lo encierra con algo muy bonito. Fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Sabés que cuando en tu hogar creas un ambiente de paz, un ambiente de tolerancia y entendimiento en tu hogar, ahí está generando un terreno de paz, abonada por la comprensión. ¿Y sabés lo que vas a cosechar? Justicia en ese hogar. Porque papá y mamá se van a entender. Porque se van a comprender y van a tener la sabiduría de saber qué decisiones tomar y cómo atender a las necesidades de nuestros hijos. Cómo educarlos, cómo hablarles, justicia. Ser ecuánimes entre ellos. En la casa no debe haber un hijo preferido al otro. No debe haber eso. Eso duele mucho. ¿Para qué es dejado de lado? Cuando nosotros creamos en la iglesia ese ámbito de paz y de entendimiento, el fruto que cada uno de nosotros vamos a tener es de justicia.
Yo voy a saber cómo tratarlos a ustedes, ustedes van a saber cómo tratarme a mí, cómo tratarse entre ustedes. ¡Wow! Cómo tratar a nuestro vecino. Crea ese ámbito de paz en tu hogar. Hacelo, intentalo. Te vas a asombrar. En el trabajo te vas a asombrar. La paz que viene de lo alto tiene un poder tan extraordinario que como fruto de algo que a nosotros nos está haciendo tanto daño, la injusticia que estamos viviendo como nación, que cuando yo llego a la presencia de Dios en un ámbito de paz, de tranquilidad en mi hogar, no saben lo que disfruté la pandemia. Pero en el buen sentido, poder estar en casa con mi familia. Yo estaba muy poco en casa por el trabajo, la iglesia y todo lo que hacía. Al principio, después me cansé. Después dije, bueno, ya está, ya sé que soy. Era ya tiempo de salir a trabajar y de verlos a ustedes que no los veía. Hermanos, la sabiduría del cielo es pura. Quiere decir que no está contaminada. Es una sabiduría que viene de lo alto, que me aleja de todo lo que huele a pecado, de todo lo que huele a mal, que va a afectar mi vida. Y aquello que Dios limpió en mi corazón, no quiero que nada lo ensucie, que nada lo contamine. Dios limpió mi vida con su preciosa sangre. ¿Cómo voy yo, donde estuvo la sangre de Jesucristo, poner manchas de pecado, de contienda, de rivalidad? No. Y si llego, como les debe pasar a cualquiera que conoció a Cristo, si llegas a pecar no lo disfrutás. Ahí está nuestra conciencia llamándonos la atención. Hay una alerta en nosotros, porque lo que limpió la sangre de Cristo Jesús está siendo contaminada. Por eso lo primero que dice este versículo, que viene sabiduría, que es pureza para mi vida. Saben que la palabra de Dios da a entender que cuando está hablando de pureza, como en este caso, está hablando de alejarse del pecado. La sabiduría de Dios es pacífica. La sabiduría humana te lleva a competir, a tener rivalidades, a imponer tus ideas. En un ámbito más alto provoca las guerras, pero la sabiduría de Dios te lleva a la paz. Una paz basada en la santidad de Dios te abraza con la pureza, te abraza con el amor. La sabiduría del hombre y la mujer que conoce a Dios te dice, esconde el pecado y seguí siendo creyente. Pero la sabiduría de Dios te dice, confesá tus pecados. Viví en paz y estaremos a cuentas. La amabilidad que viene del cielo es amable. Es alguien que no causa pleitos deliberadamente. A veces se puede dar, pero no fue algo que uno buscó, que uno provocó. La amabilidad es fácil y agradable de estar en compañía con otro. Los enamorados, recién enamorados, están así. Una amabilidad que sobrepasa todo. Ya les conté la vez pasada qué pasa con los años. Pero debe seguir la amabilidad presente. La sabiduría que viene del cielo es benigna, hace que vivir, tratar y trabajar con los creyentes, con los hermanos, sea agradable, y escuchen esto, enriquecedor. Yo siempre que voy a ver a alguien, sea creyente o no, tengo la expectativa y el deseo de bendecir a esas personas. Y si salen bendecidas, fueron enriquecidas.
recibieron lo bueno. Y con respecto a la benignidad, ¿cómo sos en tu casa? ¿Cómo actúas en tu casa? Cuando no estás porque fuiste a trabajar o a hacer alguna tarea afuera, ¿tu familia está anhelando que regreses a casa para disfrutar un tiempo juntos? ¿O temen el pleito que muchas veces abunda en hogares que no se entienden? Pastor, ¿me está hablando de creyentes? ¿Se hizo alguien esa pregunta? ¿Escuché algo? Te estoy hablando de creyentes. Pastor, ¿y eso lo presenció personalmente? Sí. Al principio en mi hogar, ya creyente, pero había muchas cosas que todavía no entendía. Eso lo superamos por la gracia de Dios. Y en hogares de otros creyentes, pastor, también en hogares de otros creyentes. Lo he visto. En algunos casos hemos tratado con mi esposa de ayudar, de que esa contienda cambie. Y no tuvimos éxito, porque primó la sabiduría de Satanás. Era más importante salirse con la suya en esas contiendas que había, que abandonar el pleito y buscar cómo resolverlo. ¿Tu actitud en el trabajo es competitiva? Pregunto. ¿Tu vida y la mía fuera de casa, en la iglesia, en el trabajo debe ser la misma, de tal manera que no comprometamos nuestros principios como hombres y mujeres de Dios? Es benigna. Podés estar en desacuerdo con alguien en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Podés estar en desacuerdo. Pero manifestá ese desacuerdo sin lastimar y sin provocar disgusto. ¿Sabés qué te estoy hablando? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de un hombre que tuvo que sufrir para llevar adelante y poder aplicar a mi vida estas virtudes que la palabra de Dios me enseña. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tenga presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. ¿Cuántas veces en una reunión hablan 4 a la vez? O 2 que están hablando, los 2 hablan a la vez. No, porque yo te dije que yo tenía razón y después no tenés razón nada, salí de acá, no, pero... ¿Qué dice acá? Todos deben estar listos para escuchar. Y saben que no podemos hacer 2 cosas a la vez. El ser humano no puede. Entonces, si estoy hablando, no puedo escuchar. Si estoy escuchando, no puedo hablar. Esto es palabra de Dios. ¿Y saben por qué Dios escribe esto y nos trae esta referencia, estar listo para escuchar? Porque Él te creó a vos y a mí. Y Él sabe cómo reaccionamos. Saben que cuando alguien nos está hablando, yo estoy maquinando la respuesta. Y están tan ocupados en ver qué vas a responder. Oh, discúlpame, ¿qué me decías? ¿Me estás escuchando? No, te estoy escuchando, sí. No, te decía que... Y otra vez. Y no se ponen nunca de acuerdo. ¿Les pasa o me pasó a mí nada más? Claro, es así, es así. Por eso está la aclaración de parte de Dios. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Yo en una época estaba en una empresa que estaba acá en Ensenada que desapareció y con ella desaparecí yo. Y teníamos, como en todas las reuniones, teníamos reuniones de trabajo, una vez por semana mínimo.
Y teníamos un gerente que lo teníamos frito porque todos queríamos hablar, dar nuestra opinión, explicar por qué no, porque sí está. Entonces un día vino y se vino con una pelotita. Y uno dice, uy, ¿qué vamos a tener? ¿Una reunión o a jugar al ping-pong? No, vamos a tener una reunión, dice. Pero atiendan esto, el gerente, atiendan esto. No pueden hablar al menos que tengan la pelotita en la mano. Si la tienen, hablan, si no, se callan. A la otra reunión cada uno trajo una pelotita. No, eso no pasó. Pero la primer pelotita sí. Orden. Pongamos en práctica la misericordia, completamente controlados bajo la unción del Espíritu Santo. Ustedes saben que los apóstoles, cuando tenían que mandar a personas a atender las mesas de las viudas que estaban siendo mal atendidas o desfavorablemente atendidas, bueno, los que leyeron la historia sabrán, pero bueno, habría que servir la mesa. Necesitaban mozos, ¿no? El mozo que conocemos hoy. Y dicen que tenían que buscar hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Saben que cuando yo leí eso, digo, che, qué exagerado? ¿Qué van a predicar o a servir sopa? Para servir sopa, para repartir alimentos, necesitas a alguien ungido por el Espíritu Santo. Y ahí entendí que en la mesa donde se come pueden surgir dificultades en esa conversación. Había enojo entre las personas que iban a servir porque había preferencias. A las que eran hebreas les servían un plato de sopa con un pedazo de carne más grande que a las que no lo eran. Había contienda. ¿Se dan cuenta? Y si surgía alguna discusión, algún reclamo, algo, ahí tenía que haber un hombre que supiera cómo tratar esa discusión para resolverla. Estamos hablando del pueblo de Dios. En una mesa entre hombres que no están bajo la dirección del Espíritu, vos mañana no vengas a comer porque es imposible comer con vos. Siempre renovando, siempre que esto, siempre lo otro. A vos te doy en tu habitación, en tu cama comer. No podían decir eso, no corresponde, está mal. Por eso necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo y se veían milagros extraordinarios. Hay que poner en práctica todo esto, hermanos, porque al menos que lo entendamos, no vamos a poder avanzar y disfrutar de lo grande que Dios tiene para nosotros. Rápidamente da buenos frutos. Y sí, porque la gente de fe, la gente que confía en el Señor, es fructífera. La sabiduría de Dios se convierte a un creyente en una mujer plena, en un hombre pleno, lleno de amor, paz, benignidad y sabiduría. ¿Y eso qué va a traer? Que vamos a poder ayudar a otros a conocer a Cristo, lo vamos a traer a la iglesia y esas personas van a estar grandemente bendecidas. Se van a enamorar de la amistad que van a sentir entre nosotros. Vamos a poder orar y van a ver los milagros de Dios. ¿Por qué? El buen fruto viene cuando las 8 virtudes que acabamos de hablar y la presencia del Espíritu Santo se ponen en práctica, nos va a asombrar lo que nuestro Dios va a hacer en medio nuestro. Buenos frutos, sin incertidumbre, ya voy terminando, sin incertidumbre o imparcialidad, que no hay favoritismo, que todos tenemos la misma oportunidad de las cosas
para las cuales podemos trabajar y hacer que la familia o la iglesia avance. Cuando tenés sabiduría de Dios, no vacilás, tenés firmeza en lo que haces. La sabiduría de Dios es la que te da fuerza para tomar decisiones importantes en tu vida sin vacilar. En tu hogar, en el trabajo y en la iglesia. Sin vacilar. Y algo que tanto nos afecta, hermanos, es la hipocresía. La sabiduría de Dios es genuina, no es sin hipocresía. La sabiduría de Dios es genuina, trae sinceridad. Lo que sentimos en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Sin actuación, eso es lo que necesita el hombre en su vida diaria. Tener esa sinceridad y esa tranquilidad en tu casa, en el trabajo, ser sincero en todo momento, en el círculo de amigos, manteniendo la distancia prudente con el sexo opuesto, para que haya tranquilidad en el hogar. Ser una sola pieza. Eso es, y sin tener variaciones en el corazón. ¿Qué produce la sabiduría? Como decimos, el origen determina el resultado. No lo dijimos, pero lo han escuchado. El origen determina el resultado. Un naranjo, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, lo dijeron con timidez, pero sí, naranja. Un agricultor jamás va a ir a un manzano y pretender de sacar pera, jamás. Sentido común. Yo estoy acá hablándoles porque un día abracé la sabiduría de Dios. Aunque no se note, abracé la sabiduría de Dios. Y me acuerdo la circunstancia y el día en que lo hicimos junto con mi esposa. Mi matrimonio está en el nivel de madurez que disfrutamos. Nivel de madurez que disfrutamos después de 44 años de casado. Porque un día, como matrimonio, abrazamos la sabiduría de Dios. Y desechamos lo que atentaba con nuestras vidas y contra nuestro hogar. ¿Requiere esfuerzo? Y sí. ¿Hay que tomar decisiones? Y claro que sí. ¿Es más fácil vivir despatarrado y con problemas? No creo. Yo creo que lo otro tiene mucho más problemas que vivir bajo la dirección de la sabiduría de parte de Dios. Y eso me da autoridad. Esta experiencia que vivimos me da autoridad para decirte que vale la pena buscar desesperadamente la sabiduría del cielo. Y no dejes ninguna de las 8 virtudes que acabamos de leer por fuera. Métete todas en el corazón. ¿Por qué? Porque contra esas 8 virtudes está el mundo, está Satanás y está la carne, que te van a hacer olvídate de la sabiduría de Dios. Y cierro con estos 2 últimos versículos. Uno está en Santiago 3:18 que dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Tenés que preparar el terreno primero para que vivas en un ámbito de justicia, que la justicia sea el fruto de lo que has hecho. Aunque haya contienda en tu hogar, contienda en la iglesia, algo que está afectando el orden entre las personas, busca la paz primero y no dejes que esa paz
se te escape de las manos. Procúrala, búscala, sembrala. Y en ese lugar va a haber justicia. Vamos a saber cómo tratarnos los unos con los otros. Mamá va a saber cómo tratarse con papá y con los hijos. Y Proverbios 3:13 dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Ese hombre y esa mujer es grandemente feliz. Dichoso quiere decir doblemente feliz. Ahí podés disfrutar la vida, disfrutar cómo la construiste alrededor tuyo, porque trabajaste en paz para que llegue la justicia a tu casa y donde estás y trabajás. Por eso, hermanos, les dejo este desafío. Tenemos que trabajar duro para poder que toda esta sabiduría del cielo aflore. Saben que tenemos un interventor en esta iglesia que nos está ayudando, nos está guiando, nos está instruyendo, nos está capacitando en las cosas buenas. Y tiene un nombre, y ese nombre es Cristo Jesús de Nazaret. No hay otro. Esta iglesia, hermanos, se va a conducir bajo la dirección del Espíritu Santo. La cabeza es Cristo. Les ruego que oren para que esa obra que Dios quiere hacer en nosotros la hagamos fidedignamente, con sinceridad de corazón, y que Él prevalezca sobre todas las cosas. Ponete de pie. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y te invito a que por un momento, un tiempito breve, pienses en esto que el Señor Jesús te ha hablado. ¿Qué sabiduría has elegido para vivir? ¿Qué sabiduría? ¿Sabés por qué la primera virtud de la sabiduría que viene de Dios habla de la pureza? Porque si agarrás la sabiduría de Dios y la mezclas un poquito con la sabiduría humana, le agregás algo de egoísmo, le agregás algo de insensibilidad, de intolerancia a esa sabiduría de Dios, ya la estás echando a perder. Porque Dios es celoso. Él quiere que tomemos todo lo que Él nos da. Él sabe que cuando empezamos a mezclar el agua caliente con el agua fría, se hace el agua tibia, que es abominable al paladar. ¿Qué sabiduría estás aplicando en tu vida? Hay tanta evidencia que el hombre apartado de Dios no sabe conducirse, que uno por momentos piensa, ¿cómo es que no se dan cuenta que lo que se está haciendo está mal? La sabiduría de Dios en toda su expresión, la pureza, la paz, la amabilidad, la benignidad, misericordia, llena de compasión. Asegurarnos que da buenos frutos, que es imparcial y sincera,
Dios lo que anhela es que todas esas 8 virtudes la abracemos con la santidad y la pureza. Yo no sé vos, pero yo hoy me comprometo delante de Dios a esforzarme aún más a buscar su sabiduría. Hacé lo mismo hoy. Hacé lo mismo hoy. Hacé tu oración personal delante de Dios. Y decirle: Padre, no quiero lastimar a nadie. Saben que cuando la sabiduría de Dios está ausente, hay confusión. No sabemos para dónde ir. Porque nos empezamos a guiar por las emociones y por lo que a nosotros nos parece. Yo te invito a que hagas ese compromiso delante de Dios hoy. Hacelo. Yo ya les he contado, pero por ahí quien no se acuerda o no me escuchó. Hace cerca de 35 años, un poco más atrás, mi señora y yo estábamos debatiendo interiormente si buscar de Dios o no. Si lo que estábamos escuchando que nos decían que estaba escrito en la palabra era verdad o no. Veníamos a la iglesia, dejábamos de venir un tiempo, volvíamos. Y una noche estábamos acostaditos, ahí nuestra hija, la única que teníamos en ese momento, estábamos acostados en nuestra cama y ahí hay oportunidades para hablar, para dialogar con la tranquilidad de la noche. Nuestra hija dormía. Y hablamos esto. ¿Cuál es nuestro compromiso realmente con Dios? Y después de dialogar un tiempo dijimos: hagamos una cosa. Empecemos a buscar sinceramente de Dios. Empecemos a buscarlo a Él, buscarlo a Él. Vayamos a todas las reuniones, que la iglesia se reúna, escuchemos a los cursos que nos daban en ese momento para aprender de la Biblia. Todo eso, vayamos. Impregnémonos de esto, a ver si lo que nos dice es verdad. Y si esto no resulta, volvemos a la vida que teníamos antes. Es como que abrimos una ventanita en nuestra vida y dijimos: a ver qué hay del otro lado que puede ofrecernos Dios. Y lo hicimos. Empezamos de todo corazón a buscar de Dios. Y a medida que avanzábamos, Él iba enamorando nuestro corazón. Nos íbamos dando cuenta que lo que la palabra de Dios decía, al aplicarlo, éramos grandemente bendecidos. Por momentos nos dolía lo que teníamos que hacer, nos costaba dejar cosas del pasado. Pero despuntaba una luz en el corazón, una voz que nos decía: estás en el camino correcto. Seguí adelante. Seguí adelante. Y Dios nos enamoró tanto y su palabra nos instruyó tanto, que a partir de ese día, esa noche,
más de 35 años atrás. Nunca más volvimos atrás. Y avanzamos y vamos por más. Y avanzamos y vamos por más. Y seguiremos avanzando e iremos por más. Y quiero que la congregación nos acompañe en esto. Dos cosas quiero hacer, hermanos, antes de terminar. Primero, si hay alguien que aún no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, te quiero dar la oportunidad ahora que recibas a Cristo en tu corazón para tener salvación y vida eterna. Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Son nuestros pecados los que nos alejan de Dios. Yo no le hago mal a nadie, podrás decir. Puede ser cierto. Pero ¿dónde está Dios en tu vida? Te pregunto. El hombre, cuando Dios lo creó, al hombre y a la mujer, Dios lo creó teniendo una plena comunión del hombre con Dios. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Dios lo guiaba, lo ayudaba, le dio un lugar precioso donde estar y vivir. Pero llegó un momento que ese hombre le desobedeció, rechazó a Dios. Y es exactamente lo que el ser humano está haciendo hoy día, rechazando a Dios. Por ahí sos un buen tipo, una buena tipa, pero sin Dios estás incompleto. No tenés acceso a esa sabiduría que viene del cielo. Y hasta por momento estás vacío y temeroso. Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él vino a establecer un puente entre el hombre sin Dios, la mujer sin Dios y Dios, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo puedo conocerlo?, dirás. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Todos los que estamos aquí somos pecadores. La sangre de Jesucristo nos lavó, sí, es cierto. Pero nuestra naturaleza pecaminosa es pecaminosa. Por eso dice la palabra de Dios que no hay justo, no hay un hombre en comunión con Dios a menos que entregue su corazón a Dios. Y la solución que Dios le dio a esto fue Cristo, y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y en esa cruz se llevó nuestros pecados. Él derramó su sangre, porque la palabra de Dios dice, y este es plan de Dios, palabra de Dios, no es mía. Dios determinó que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La sangre representa la vida. Y para que haya vida en un hombre que está muerto, en una mujer que está muerta porque no tiene a Dios en su corazón, era necesario derramar vida en su favor para que alcance salvación y vida eterna. Y la Biblia nos enseña la oración más extraordinaria que hay sobre la tierra, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar de corazón, buscando la salvación en Dios, es lo que la palabra nos enseña. Por eso te invito ahora y ruego al Espíritu Santo que te muestre la verdad de esta palabra y la puedas honrar en tu corazón. Te invito a hacer esta oración. Y decía así, toda la iglesia me ayuda: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia
reconociendo que soy pecador. Creo que Cristo Jesús murió por mí. Creo que Él derramó su sangre en la cruz en mi favor para que yo pueda alcanzar salvación y vida eterna. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte dejado de lado. Te pido perdón por haberte ignorado. Pero ahora, Dios, reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me perdones ahora y que me ayudes a entender más de tu palabra. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Revélame en tu palabra, Dios, todo lo que necesito para vivir una vida feliz, tomado de tu mano. Perdóname, Dios. De todo corazón quiero ser tu hijo, tu hija. De todo corazón me entrego a ti. Y Padre, hoy que me enseñaste de tu sabiduría, extiendo mis brazos y acepto esa sabiduría divina sobre mi vida para vivir como a ti te agrada. Padre, esta oración la hago de voluntad propia y en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Señor. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante la mano que lo queremos conocer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga a ti también. Ahí están los hermanos que van a acercarse a dejarles un librito. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a la casa de Dios. Hermanas nuestras. Cierran los ojitos, todos, los nenes, las nenas y los grandes. Cierran los ojitos. Yo te quiero pedir que hagas un compromiso ahora delante del Señor, no delante mío, delante de Dios. Haz un compromiso delante de Dios que vas a esforzarte en caminar con Cristo y aplicar a tu vida toda la sabiduría que hoy Dios te ha mostrado. Toda, nada queda por fuera. Y si estás de acuerdo de hacer ese compromiso, hacelo verbalmente. Señor, me comprometo a buscar más de tu sabiduría, a conocerla más, a desarrollarla en mi ser y conocerla y palparla tan de cerca que cuando veo que estoy dejando esa sabiduría de lado, incorporando cosas raras, poder ser alertado por mi conciencia, Señor, y volver a tu sabiduría. Si haces este compromiso de corazón, te invito a que levantes las manos. Levanta tu mano derecha, tu mano izquierda, todos con los ojitos cerrados. Y no solo declaramos este compromiso de boca, con la boca, sino que lo demostramos con nuestras manos, con nuestro cuerpo.
Y hacelo de corazón. No te sientas obligado a hacer nada que no deseas hacer. Hacelo de corazón. Nadie te va a reclamar. No, levántate. No, nada que ver. Yo soy el primero que levanta sus manos en esta actitud de consagración a Dios. Porque anhelo ser un hombre que transforma la vida que está a su alrededor. Ya tu casa no va a ser igual, porque la paz de Cristo y su justicia van a estar invadiendo tu hogar. En tu trabajo no vas a ser igual. En tus estudios ya no va a ser igual. Hoy el Señor me pedía, hoy, no sé si era hoy o ayer, me pedía que ore por todos los jóvenes menores, no se ofenda a nadie, menores a 30 años. Quiero que vengan acá al frente. Ya, que hay una propuesta para ustedes. Vengan.